La historia comienza en el antiguo Japón, donde la reina Himiko había jurado destruir todo su reino con su magia negra. Sus poderes eran tan aterradores que la gente temblaba solo con pronunciar su nombre. Pero para salvar al país de la destrucción, los generales del reino se alzaron en rebelión contra la reina, la capturaron y la encerraron en una isla misteriosa, un lugar desolado donde ni siquiera los pájaros se atrevían a posarse. Pasaron los siglos, hasta que un día, Lord Richard Kraft encontró un mapa antiguo que contenía la pista de la isla donde Himiko estaba prisionera. Buscando la verdad, Richard dejó a su hija en Londres y partió hacia esa isla maldita, donde la muerte lo esperaba. Ahora, la historia salta 7 años después. Una joven y luchadora, Lara Croft, pelea en el ring. En sus ojos no hay ira, solo una búsqueda sin fin. Su rival la domina, y en cuestión de segundos, la somete con una llave de sumisión. Lara pone toda su fuerza, pero al final no le queda más que rendirse. Desde la desaparición de su padre, la vida de Lara había estado llena de lucha. Sobrevivía con trabajos temporales, pero un día, Anna, la antigua socia de negocios de su padre, fue a verla. Anna le dijo: «Lara, tu padre te dejó mucho, no necesitas estos trabajitos». Pero Lara, con frialdad, respondió: «No quiero dinero, quiero a mi padre». 7 años habían pasado desde la desaparición de Richard Kraft. Todos daban por hecho que jamás regresaría. La carta decía: «La primera palabra de mi último lugar». Lara lo pensó un momento y de pronto lo entendió. Corrió hacia la tumba de su padre. Allí presionó la primera letra del nombre, Richard, grabado en la lápida, una R. Inmediatamente, una cerradura oculta se reveló bajo la piedra. Lara usó la llave y, al girarla, la pared detrás de la tumba comenzó a desplazarse. Frente a ella apareció una puerta secreta que conducía directamente a la oficina oculta de Richard. Dentro había archivos polvorientos, mapas y grabaciones antiguas. Lara tomó una videocámara. En ella estaba el rostro de Richard. Él decía: «Lara, si estás viendo esto, significa que no pude regresar. Después de la muerte de tu madre, salí a buscarla en el otro mundo. En esa búsqueda inicié el proyecto Emmy. Pero si este poder cae en manos equivocadas, desatará la destrucción sobre el mundo. Por eso, quémalo». Pero algo había cambiado dentro de Lara. Abrió la caja que decía Himiko y, en lugar de quemarla, comenzó a leer cada página. Allí descubrió que la reina Himiko había sido encarcelada en una isla misteriosa llamada Yamatai. Una isla a donde ir era como invitar a la muerte. Lara, ahora uniendo las últimas pistas de su padre, se acercaba a una verdad. Supo que Richard se dirigía a esa isla misteriosa, Yamatai, y que el capitán que prometió llevarlo allí se llamaba Lu Ren. Pero había un problema. Lara aún no había firmado los papeles de defunción, por lo que no había recibido herencia ni dinero alguno. Aún así, no se rindió. Vendió el collar de jade que le dio su madre y, con el poco dinero que obtuvo, partió hacia Hong Kong,
Hong Kong, la ciudad que nunca duerme. Allí, Lara buscó a Lu Ren en un bar de mala muerte, donde él, borracho y derrotado, apostaba lo poco que le quedaba. Lara se acercó y le dijo: Lu Ren, necesito que me lleves a Yamatai. Él entre risas le respondió: ¿Estás loca? Ese lugar es una maldición. Nadie regresa. Lara insistió: Mi padre confió en ti. Dijo que eras el mejor navegante. Lu Ren negó con la cabeza. Ese hombre está muerto, como tu padre. Lara no se inmutó. No lo sé, pero debo averiguarlo. Lu Ren espetó: A mí no me importa tu padre. Pero un rato después, cuando vio una foto de su infancia con él, su corazón se ablandó. Lara, viendo su estado, dijo: Anoche perdiste dinero apostando, ¿verdad? Lu se sorprendió. Lara, sonriendo, le ofreció un trato. Si me llevas a esa isla, te pagaré bien. Al oír hablar de dinero, Lu aceptó, y ambos emprendieron su peligroso viaje hacia la isla Yamatai. El barco se mecía sobre las olas del mar. Lara estaba sentada, hojeando el diario de su padre. Entonces, encontró entre sus cosas un antiguo rompecabezas asiático. Comprendió lo que Richard había escrito. Himiko fue encerrada detrás de una puerta sellada, y he encontrado la manera de abrirla. Lara se dio cuenta de que llegar al lugar de Himiko en esa isla no sería fácil. Tendrían que superar muchas trampas y peligros, pero el peligro no solo era llegar, porque una organización misteriosa vigilaba la misión de Richard, la Orden de la Trinidad, un grupo que deseaba dominar a la humanidad a través de poderes mágicos. Richard temía que, si el poder de Himiko caía en sus manos, el mundo se sumiría en la destrucción. La oscuridad de la noche se hacía más profunda. Lara dormía en su litera cuando de repente despertó. Afuera, en el mar, una tormenta rugía. Los relámpagos brillaban, las olas retumbaban. Lu Ren, en el puente, intentaba controlar el barco, pero el viento era tan fuerte que la embarcación crujía. Lara corrió al puente y vio que estaban muy cerca de la isla Yamatai. Pero ahora, olas gigantescas empujaban el barco una y otra vez hacia atrás. Lu le gritó: «¡Lara, abandona el barco, ahora!». Lara corrió a su cabina, tomó el diario de su padre, pero dejó atrás el antiguo rompecabezas. En ese momento, una ola gigante chocó contra el barco y la popa se estrelló contra un acantilado. Todo se convirtió en sonidos de destrucción. Lara resbaló de la cubierta y cayó directamente al mar. La tormenta arrastró a Lu y a Lara en direcciones opuestas. Lara, de alguna manera, llegó a la orilla. Cansada, magullada y empapada, miró a su alrededor. Una extraña calma lo envolvía todo. Entonces se dio cuenta: no estaba sola. Había más personas en la isla. Antes de que pudiera reaccionar, alguien la golpeó por detrás en la cabeza y todo se sumió en la oscuridad. Al día siguiente, cuando Lara abrió los ojos, se encontró dentro de una tienda extraña. Frente a ella, sentado, había un hombre desconocido, Matías Vogel. Con voz tranquila dijo: «No temas, no quiero hacerte daño. Tengo una hija de tu edad». Luego, en un tono más bajo, dijo: «No puedo irme de esta isla hasta que mi trabajo termine». Lara revisó su mochila. Estaba vacía. Matías, con una risa fría, dijo: «Lo que buscabas ahora es mío, el diario de tu padre. Ya tengo todo lo que necesito». Lara, con voz temblorosa, preguntó: «¿Dónde está mi padre?». Los ojos de Matías se enfriaron. «Lo capturamos, pero no cooperó, así que tuvimos que matarlo». Al oír eso, Lara se quedó de piedra. Las lágrimas brotaron, pero guardó silencio, porque ahora su corazón ardía con el fuego de la venganza. Cuando la llevaban atada hacia afuera, vio a unos hombres provocando explosiones con dinamita al pie de una montaña. Las rocas se quebraban y obligaban a los trabajadores a laborar a la fuerza. Entre ellos, reconoció un rostro: Lu Ren. Él también estaba cautivo, forzado a trabajar para esos matones. Poco después, Matías dio la orden: «Todos, vámonos. Debemos avanzar al siguiente punto». En el camino, Lu le susurró a Lara: «La mayoría de los que trabajan aquí son pescadores cuyos barcos naufragaron
Oh pobres diablos atrapados por estos contrabandistas. Las lágrimas volvieron a los ojos de Lara. Matías mató a mi padre. Lu guardó silencio un momento. También acabo de enterarme. Esta gente mató a mi padre también. Lara, en voz baja, dijo: Lo siento, Lu. Te traje a este lugar peligroso y lo perdiste todo. Lu la miró. Todavía no hemos perdido nada, Lara. Si estamos vivos, el juego no ha terminado. Gracias al diario de Richard, Matías finalmente encontró el camino hacia la tumba de Himiko. Ordenó despejar la entrada. Lara, Lu y los demás trabajadores. La grabación se interrumpe aquí, en medio de la acción.